que tenía hasta criados con ese espíritu de maldición. Y quiero darle a conocer quién tiene más poder en la Biblia, si los brujos o Dios. Los brujos son del diablo, y aquí quiero darle a conocer quién tiene más poder, si el diablo o Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Yo quiero que vaya conmigo, porque yo no quiero que vaya usted a salir diciendo: pero es que Karen me pegó una gran mentira. Esa mujer sí que de la manga de la camisa se saca unos grandes crímenes. No, hombre, si del polvo de la tierra hace los muñecos de crímenes para decirlo. No, que Dios reprenda al diablo. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Hechos, que está en la Biblia, a la par, que está a la par del libro de Romanos. Yo quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Yo necesito a usted hablarle de esta bruja para que vea usted quién tiene más poder, si los brujos o el Dios al que yo le sirvo. Pero Dios a mí me ha dicho que el que está conmigo es más poderoso, es más grande que el que está en el mundo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos, capítulo 16, versículo 16. La palabra la leemos a la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra nos dice así: y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, en la cual daba grandes ganancias a sus criados adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y no a nosotros, daba a voces diciendo: estos son los hombres del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo venía haciendo por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo y a Silas, este se devolvió, y al espíritu que dice aquel espíritu que tomando en él sobre Jesucristo. Yo quiero que usted le ponga mucha atención. La mujer hechicera salía a la calle, y cuando miraba venir como a 3 cuadras a Pablo y a Silas, esta mujer, con símbolo de burla, salía al patio y empezaba a decir: allá vienen los hijos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Pero esta mujer no lo hacía porque verdaderamente sirviera a Dios, sino que lo hacía con un símbolo de burla, que ella tenía más poder que los hijos de Dios Altísimo, que es Pablo y Silas. Y dice la palabra del Señor: y aconteció que mientras íbamos a la hora de la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, en la cual daba grandes ganancias a sus criados adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas esto, desagradando a Pablo, este se devolvió y dijo al espíritu de aquella mujer: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viniendo sus criados, que habían salido con la esperanza de hacer una ganancia para que aquella mujer les adivinara, dice que prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, presentándolos ante todos, y dijeron: estos hombres son judíos y alborotan a nuestras ciudades y engañan a vuestros, y engañan, dice, y los acostumbres que no es ilícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Dice la palabra del Señor. Yo lo voy a resumir porque se me hace bien difícil poder leer esa historia. Pero dice la palabra del Señor que cuando Pablo y Silas
se encontraban orando, empezó la mujer. Cuando Pablo le dice: espíritu inmundo, te mando en el nombre de Jesús de Nazaret que salga de ella, el espíritu de adivinación salió a aquella misma hora del cuerpo de esa mujer. En la tarde, cuando llegan los hombres con unas personas para que esa mujer les adivinara, empezó aquella mujer toda dunda, como cuando un trapo lo meten en el agua y usted lo saca todo aguado, no tiene valor de nada. Y empiezan a decirle: oye, hemos traído a tantos para que les adivines, con la esperanza de aquellos hombres de ganar buen dinero esa tarde. Aconteció que la mujer salió y les dijo: los que han venido para que yo les adivine, váyanse de vuelta para su casa, yo ya no adivino. Y empezaron los criados a preguntarle: mujer, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué ya no adivinas? Es que esta mañana yo veía venir a Pablo y a Silas y me puse a reírme de ellos, que ya venían los hijos del Dios Altísimo, a quienes anuncian el camino de la salvación. Y Pablo se irritó, se devolvió y le habló al espíritu que había en mí, le dijo que lo mandaba en el nombre de Jesús, que me dejara libre, y yo quedé libre. Ahora yo ya no adivino. Aquellos hombres se quedaron viendo unos con otros y empezaron a decir: ah, bueno, vamos a ir a buscar a Pablo y a Silas para ver si los atamos y los metemos en la cárcel, porque esto no puede estar pasando. ¿Tú viste en dónde agarró Pablo y en dónde agarró Silas? Y allá iban a la hora novena de la oración. Pues allá lo fueron a torturar. Trajeron a Pablo y a Silas de arrastra, golpeándolos muy fuertemente, y los metieron en la cárcel. Pero Pablo y Silas empezaron adentro de la cárcel a clamar al Dios vivo, a clamar al Dios viviente. Y empezó Pablo a adorar al Señor con gran voz. Y empezó Pablo, y entre más era la medianoche, Pablo más clamaba al Señor. Y entre más la medianoche les allegaba, dice que Silas empezó a cantar alabanzas al Señor. Pablo empezó a orar y Silas empezó a cantar. Y dice que mientras eso sucedía, he aquí que un temblor de tierra empezó. Dice que los cimientos de la cárcel empezaron a estremecerse, y las puertas y las cadenas de la cárcel se empezó a romper la cadena. La puerta de la cárcel se empezó a abrir, y las paredes se empezaron a abrir en dos mitades. Ya el guardia que guardaba a Pablo y a Silas había sido amenazado, y le habían dicho: si tú me dejas salir a Pablo y a Silas de este lugar, te vamos a piar la cabeza. Cuando la puerta se empezó a abrir, cuando la cárcel se empezó a estremecer, cuando vino un gran temblor de tierra y empezaron los cimientos de la cárcel a estremecerse y a abrirse, dice la palabra del Señor, que empezó, dice, Pablo y Silas a adorar más al Señor. Pero mientras adoraban, más empezaba a sacudir aquellas cadenas, aquellos candados, aquellas puertas de bronce, aquellos cerrojos de hierro empezaron a abrirse y empezaron a desencadenarse. Y dice la palabra del Señor que cuando eso aconteció, el guardia de seguridad dijo: antes que vengan a matarme, yo voy a agarrar la espada y me voy a piar la cabeza, porque estos dos me los han encargado, que no se deben de escapar. Y esta cárcel se abrió y empezó a buscar la espada para piarse la cabeza. Pero luego Pablo le habló de adentro de la cárcel y le dijo: no vayas a atentar contra tu vida, porque ninguno de los encarceleros se ha escapado, para que ni tú no vayas a intentar contra tu vida. Nadie ha escapado. Aquí estamos todos los que estamos presos, para que no intentes contra tu vida. Cuando Pablo sale a la puerta de la cárcel, el guardia cae de rodillas y le dice: ¿pero qué tengo que hacer yo
para servir a ese Dios poderoso que ustedes sirven. Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, ¿qué me lleva a ver a Pablo y a Silas preso por haber sacado un espíritu de adivinación? Me lleva a que Dios es más poderoso que los brujos. Me lleva a que la cárcel donde el diablo me ha metido, de ahí Dios me va a sacar. Me lleva a que me gané la alma de la hechicera y en la cárcel yo me vengo a ganar la alma del guardia que cuidaba la cárcel, porque no hay cristiano verdadero. Estoy hablando de los cristianos verdaderos, no de los sancochados. Estoy hablando de los cristianos verdaderos, porque no conozco a cristiano siervo de Dios que conozca derrota, porque el cristiano va para ganar, de ganar en ganar, va de victoria en victoria. La gloria postrera es mayor que la primera. En primer lugar, cuando sacan el espíritu de adivinación, me doy cuenta que los brujos ahí no tienen poder, que el poder lo tiene Dios. Porque Pablo solo le dijo: te mando espíritu inmundo, que salga de ella. Y en el mismo momento aquel espíritu inmundo dejó libre a esa mujer. Dios me lleva ahí a creer que los brujos vienen del diablo y que el diablo es tu peor enemigo. Y tu peor enemigo, como es el diablo, quiere verte destruida, quiere verte muerta, quiere verte derrotada, quiere verte que tu marido se alcoholice, que ande con una y otra, y que luego a ti te dé ganas de matarte. Y luego el diablo, porque el diablo es tu peor enemigo. Los brujos vienen del diablo y el diablo es el peor enemigo que tú puedes tener. Ese quiere verte destruido, ese quiere ver a tus hijos drogados, los quiere ver presos, los quiere ver muertos. Por eso yo mencioné hace unos minutos atrás que aquí hay mujeres que están visitando a santeros, adivinos, espiritistas, y luego están clamando al Señor, y Dios, la ira del Señor está sobre esa gente que está haciendo visitas a divinos, porque la Biblia dice que la adivinación viene del diablo, y el diablo no soportó cuando vio a un ungido de Dios. Con que no soportó la mano de Pablo, ¿con qué más va a soportar la mano de Dios el diablo? Salió corriendo. Ahora Dios me lleva a la cárcel y me dice: a ti y a mí, así como Pablo y Silas, para obtener el poder que Dios les había depositado, tuvieron que pagar un precio. Y el precio fue que los arrastraran, que los golpearan y que los metieran en la cárcel. El precio. Ganar almas, eso no es fácil, vienen pruebas duras, pero el Señor capacita. El Señor sabe quién tiene la capacidad. El Señor te va a dar conforme a tu capacidad. Si la capacidad tuya en una prueba grande no la vas a resistir, Dios no te va a dar algo grande, porque Él sabe que en la capacidad no vas a resistir, seas hombre o seas mujer. En las jerarquías espirituales el hombre es más débil. En lo carnal el hombre más fuerte aguanta estar tunanteando con una y otra, pero en la vida espiritual los hombres se vuelven débiles, porque la vida espiritual es decirle no a la porno, decirle no a la masturbación, no a la prostitución, no a la mentira, decirle no a la marihuana, a la cocaína, a las bebidas, al cigarro, y decirle no a todo. Le digo decir, el Señor hoy me dice a mí con esta palabra: en la cárcel que estaba Pablo y Silas, salieron de esa cárcel. El Señor me está diciendo a mí que en la cárcel donde el diablo me haya llevado para que yo permanezca encarcelada, de ahí Dios me va a sacar. Así como Pablo y Silas fueron sacados de la cárcel, así Dios te va a sacar a ti de la cárcel donde el diablo te ha metido en cárcel de problemas.
Así como esas cadenas de esa puerta de la cárcel se empezaron a romper y los candados empezaron a romperse y a perder la fuerza, y todas las cadenas que habían ahí empezaron a desencadenarse, así también Dios va a empezar a romper las cadenas que tienen atada la cárcel para que tú no salgas. Pero esto es si lo crees en el nombre de Jesús. Y la otra es que para los que predican, el Señor te ha dicho que te va a dar una victoria a través de esa enseñanza, porque se ganaron la alma de la bruja y después se ganaron la alma del que cuidaba la cárcel. Eso de la arrastrada y la metida de los presos que fueron, eso fue un precio que tuvieron que pagar por las dos almas que ellos ganaron, Pablo y Silas. Por eso dice, Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero ellos no estaban llorando, ellos estaban adorando al Señor. Por eso tú, mi hermano, y yo también tenemos que alabar al Señor. Aquí está hablando en el libro de los Hechos, capítulo 16. Punto número 1, el Señor me ha dado a mí poder y autoridad sobre los demonios. Punto número 2, que el cristiano verdadero no conoce derrota. Punto número 3, que tengo que pagar un precio para obtener la autoridad que necesito tener. Que ya visitó hechiceros, ya visitó hechiceros, adivinos. ¿Qué es haber recibido el conocimiento de la verdad? Yo se lo voy a decir ahora mismo. Yo necesito que ustedes sepan esto, comparado con lo que estoy hablando acá. Va para allá, Zaret. Porque después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más remedio. La cita bíblica la necesito, ya se la voy a dar aquí. Porque es necesario que ustedes aprendan esto. Es necesario, parece que está en el libro de Hebreos. Vamos a buscar. Yo necesito que ustedes la lean conmigo. El castigo viene sobre aquellas personas, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26. Mire la advertencia. La advertencia que el Señor habla en Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que horrenda expectación de juicio es la que ha de devorar de fuego, el que ha de devorar al adversario después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Me bauticé, fui cristiano evangélico, y ahora que mi hermana o yo estoy enferma, me ha dicho el diablo que es brujería, me fui a buscar a un santero, pero yo ya conocía la verdad de Cristo. Y la Biblia dice, porque si pecaremos voluntariamente, yo conozco a Dios, yo ya recibí a Dios. Si me cae enferma Paola, porque Paola les conté que me le hicieron una brujería, ¿verdad? Me le hicieron hechicería. Pero ¿qué hubiese pasado que yo, después de estar predicando y saber de la palabra, me hubiera ido a buscar otro brujo para que me viniera más a endemoniar y a pactarme, a terminar de pactarme más con mi hija? ¿Sabe qué hice yo? Meterme en ayuno y oración.
aunque la marea estaba súper fuerte, los demonios cada día más me decían de que solución no iba a haber, pero sabe que yo empecé a creerle al Señor, aunque las cosas iban peor. Pero cuando el diablo me decía: Karen, tú no puedes, yo le decía: cierto, diablo, yo no puedo, pero al Cristo al que yo le sirvo, ese sí puede. Entonces, si yo me pongo a creerle a un hechicero, yo ya conozco la verdad de Cristo, porque hasta les he predicado. ¿Y qué pasa si así me cae un hijo con hechicería y yo, después de verle hasta predicado a ustedes, vengo y caigo en el lazo del diablo buscando un brujo que me venga a ayudar con mi hijo? A esos el Señor le está mandando una gran amenaza y te está diciendo que después de haber recibido el conocimiento de Cristo, te fuiste a consultar a adivinos y a brujos. Por eso habla, porque libro de Hebreos 10, 26 y 29. Porque si pecáreme voluntariamente, la palabra voluntariamente es que yo ya sé que es pecado lo que voy a hacer, pero lo estoy haciendo porque quiero y que porque puedo y porque puedo pagar a un adivino. Y por eso dice: porque si pecáreme voluntariamente de corazón, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es que tú recibiste a Cristo en tu corazón. Ese es el conocimiento de la verdad. Y después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio que ha de hervor de fuego, ha de devorar al adversario. Mire qué tremenda amenaza. Una amenaza fuerte para aquellas mujeres que después de haber fingido que el Espíritu las tocaba, ahora andan atrás de adivinos. ¿Por qué será que léame la mano a ver si mi marido con quién anda? Voy donde un brujo a ver qué me diga si mi marido es que tiene otra. Voy a ir a un brujo para que ese hombre solo me ame a mí, hacerlo venir con hechicería. Después que recibió la verdad y el conocimiento de Cristo, después de haber recibido el conocimiento de Cristo, se desvió y se fue a buscar a tales cosas. Por eso Dios amenaza aquí. Aquí estoy hablando de una bruja que el diablo no soportó cuando vio a Pablo y a Silas, y que la bruja fue liberada. Y por mucho que el diablo quiso azotar a Pablo y a Silas, allá se fueron a ganar otra alma en la prisión. En la cárcel donde tú estés, de ahí Dios te va a sacar. Eso te dice, porque si Pablo y Silas salió de la cárcel, Dios también me va a sacar a mí. Eso es lo que Dios te está queriendo decir hoy. Entonces aquí es una advertencia que el Señor da para aquellas personas que después de haber conocido la mera verdad de Cristo, después de haber ido a la iglesia, después de haber sido hasta solistas, después de haber hasta cantado, después de que eran líderes, irse atrás de un santero adivino, dice que no le espera más que un vapor de fuego que ha de devorar al adversario. Esta palabra es fuerte, yo sé que no les va a gustar, pero es fuerte. Yo quisiera decirle que recibiendo el conocimiento de la verdad usted puede ir a pecar y Dios ahí está. No, dice que usted habrá pisoteado la sangre del cordero. Que yo vaya siendo mundano de un hechicero y después siendo mundana reconozco que vengo a Cristo, Dios me lo perdona. Pero si yo después de haber recibido el conocimiento de Cristo me voy a buscar a hechiceros, ahí está. Ahí es donde yo puedo despertar la ira de Dios. Así como en el aspecto mío que hasta predico, que yo me vaya a consultar a un adivino, es para que descienda la ira de Dios sobre mí. Porque después de haber recibido el conocimiento de la verdad, solo me espera una horrenda expectación de juicio. Si tú nunca has venido a Cristo, y has andado consultando a adivinos y después viene a Cristo, Dios te perdona. Pero si tú después de haber sido hasta pastor o pastora, líder, ungier, después
después de haber sido las cosas, después de estar adelante, volverte atrás. Porque se vale que tú vengas de atrás para adelante, pero no se vale que tú de adelante te devuelvas para atrás. Hay cosas que te pueden decir que el único pecado que Dios no perdona es la blasfema contra el Espíritu. Y sabes que te voy a decir algo: cuando tú recibes a Cristo en el corazón, ya estás predicado el Evangelio y te vas atrás de los adivinos, esa es la blasfema contra el Espíritu. Esa es la blasfema contra el Espíritu. Que tú tengas bien clarito que el adulterio es pecado y hasta lo hayas exhortado y lo hayas predicado, y después tú caigas en esos zapatos, sabiendo tú que es pecado y que hasta lo has predicado. Ahí es donde viene esa es la blasfema contra el Espíritu. Y esa es la que Dios no perdona. Cuando tú, después de haber recibido el conocimiento de la verdad de Cristo, después que predicaste, después que fuiste un líder, vino una prueba, no la soportaste, te fuiste a consultar con adivinos, y consultando con adivinos, esa es la blasfema contra el Espíritu. Por eso hay gente que no se vuelve a levantar, porque el único pecado que Dios no perdona es la blasfema contra el Espíritu. ¿Y qué blasfema contra el Espíritu? Que tenga bien metido aquí en la mente y en el corazón que eso es pecado y que la Biblia lo reprende y que tú lo estés haciendo. Eso es una blasfema contra el Espíritu. Que tú, sabiendo bien que eso es pecado y lo estás haciendo, eso es la blasfema. Por eso dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Oiga bien, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y vapor de fuego ha de devorar al adversario. Aquí hay muchos que ahorita se fueron diciendo: si es el único pecado que Dios no perdone, la blasfema contra el Espíritu Santo. Y la mujer está tirando un mensaje condenativo ahí. Pues esa es la blasfema al Espíritu Santo, la que tú sabes que es pecado y la estás practicando. No adulterar, y sabiendo que es bien sabido, pero que está bien convencido que el adulterio es pecado y que esa es la blasfema. Que matar, que esté bien convencido que matar, quitarle la vida a un ser humano es pecado, y que a Caín le cayó una maldición por haber quitado la vida a su hermano. Y que tú sepas bien y tú mates a tu hermano o mates a tu prójimo bien con la lengua, o le mandes a quitar la vida después de haber recibido el conocimiento. Eso es una blasfema, porque ya conoce lo que es pecado y lo que es puro delante del Señor. Por eso dice que no le queda más remedio que una horrenda expectación de juicio. Pero esos son para los que tienen grandes llamados, y después de tener grandes llamados se fueron al mundo de vuelta. Esa es blasfema. Y por esa blasfema muchos terminan blasfemando también. Miren, yo por eso yo no voy a la iglesia. Miren cómo terminó su hermana caída. Ve, yo por eso no voy. Y empiezan otros a blasfemar. La blasfema que tú estás haciendo con hechos, otros están blasfemando con la lengua. Por eso yo, para andar como ese que buscó de Dios y ahora anda perdido de vuelta, no, hombre, mejor no voy. Y empiezan a blasfemar también con la boca otros. Hay gente que blasfema con hechos, y con los hechos otro ve y empieza a blasfemar con la boca. Y eso es lo que Dios no perdona, que por la culpa de nosotros estemos en donde estamos. Quiero que te vayas con esta palabra.
con esta mujer, que realmente esta mujer era divina, pero nunca había conocido a Dios. Por eso fue libre. El problema es que tú hayas sido cristiano, después de cristiano pases de vuelta atrás a pecar de vuelta, a hacer lo mismo que hacías después de haber recibido un conocimiento de la verdad que es pecado. Y viene otro a blasfemar con la lengua, con todo lo que habla. Por eso les aconsejaba en el otro verso bíblico que está en Efesios capítulo 4:30. No contristéis al Espíritu Santo. Mi hijo quizás esté endemoniado, pero no voy a ir a ningún brujo. Voy a creerle que Dios lo va a cambiar. Y si el diablo viene a quererme quitar el cuerpo, me va a quitar el cuerpo, pero el alma le pertenece a Cristo. Pero permanecer en la fe, no contristando al Espíritu Santo, porque si yo después de haber recibido a Cristo y sabiendo que tales cosas es pecado, yo me voy a practicarlas, a buscar hechiceros, a buscar adivinos, sabiendo que es pecado adulterar, me voy a adulterar, a pecar, a fornicar, a mentir, a llenarme de envidia, sabiendo que la envidia es pecado. Y la Biblia dice, cuando tú haces esas cosas, ¿qué sucede? Contristas al Espíritu Santo. Y la Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por la cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo contristas tú al Espíritu Santo? Estar conquistando a personas siendo casado, estar conquistando a otras mujeres, eso es contristar al Espíritu Santo. Que tú estés conquistando a otro hombre por medio de las redes, dices que sos evangélica, estás contristando al Espíritu Santo. Y al contristar al Espíritu Santo ya no queda más remedio que una horrenda expectación de vapor de fuego que ha de devorar al adversario. El que viene de ser brujo, Dios lo perdona. Pero el que viene de ser pastor y viene de pastor pasa a brujo, Dios no lo perdona, porque esa es la blasfema contra el Espíritu. Pasar de pastor a brujo, eso Dios no lo perdona, es una blasfema. Pero pasar de brujo a ser pastor, eso sí es de Dios. Pasar de ser santero a ser hijo de Dios, eso es de Dios, porque Dios dice: de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquel que se cree sabio. Pasar de ser prostituta a una hija de Dios, eso es de Dios. Pasar de ser santero y pasar a ser cristiano, eso es ser hijo de Dios. Pasar de ser sicario a ser hijo de Dios, eso es ser cristiano. Pero de ser evangelista pasar a hechicero, eso es maldición y es blasfema contra el Espíritu. Por eso hay gente que no se vuelve a levantar nunca más, porque blasfemaron contra el Espíritu y se murió de una enfermedad incurable y nadie le detectó que era la enfermedad, porque primero fue pastora y después consultó a brujos y murió en esa condición, porque blasfemaron contra el Espíritu. Esta es la palabra del Señor para hoy. Dios no es juguete. Dios no es jugarreta de nadie.
Una cosa es que usted se ría con todo mundo porque el amor de Dios está en usted. Pero una cosa es que usted dentro de su corazón esté jugando con Dios. Dios no puede ser burlado. Hay un verso bíblico que dice que de Él nadie se va a burlar. Ser cristiano, eso no es un juguete. Eso no es jugar a Barbie, o jugar carritos, o jugar barrilete, o jugar troco, o jugar jacksis con ping-pong. Eso no es juego. Por eso en aquel día, a algunas personas el haber enseñado, predicado, le puede estar caro. Les puede servir de doble condenación el verse metido a predicar y a enseñar si no viven el evangelio. Habrán caído en una gran condenación, porque el Señor ve lo íntegro de tu corazón y de mi corazón. Así que con esta palabra los he dejado, y que el Señor sepa que las cosas dentro de tu corazón no las haces con malicia. Eso es todo. Así que Dios les bendiga. Los miramos mañana, si el infinito creador del universo así lo permite. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.